Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. Hoy vamos a ver un poco de lo que es esfuerzo cortante. Vamos a iniciar. El esfuerzo cortante o tangencial es aquel que se presenta en los elementos cuando aplicamos una carga, la cual tiene la característica que esta carga es paralela al área donde actúa. ¿Qué quiere decir? Que la carga V es paralela al área que tenemos. Esa es la condición para esfuerzo cortante. Las unidades del esfuerzo cortante, pues básicamente son, igual que para el esfuerzo normal, newton sobre metro cuadrado, libra sobre pulgada cuadrada, y también el esfuerzo cortante se define como carga sobre área. ¿Cuál es la diferencia? Que comúnmente para esfuerzo cortante, en lugar de poner P como carga, se pone como V de fuerza cortante. ¿Sí? Y el área debe ser paralela a la carga. Es la diferencia que tenemos con el esfuerzo normal. ¿Sí? Tomen nota de esa ecuación, es muy sencilla y es la que vamos a estar trabajando. Por favor, tomen nota. Continuamos. El esfuerzo cortante se presenta cuando nosotros aplicamos una carga sobre un elemento. Por ejemplo, en las figuras tenemos en la parte superior dos placas, las cuales están unidas mediante un perno, el cual se indica en este punto de mi figura. La placa superior está actuando, genera una carga hacia la izquierda, la placa inferior hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Pero que nosotros aplicamos las cargas, va a haber un punto en la unión de las dos placas en el cual sobre el perno está actuando una carga a la izquierda y una a la derecha. Si nosotros dividimos, tomamos el perno a la mitad y solamente indicamos cualquiera de las cargas que está actuando, pues la carga está actuando paralela al área que tenemos nosotros en este punto. Quiere decir que se trata de un esfuerzo cortante, cuya condición, de nuevo, que carga es que paralela al área. Lo mismo podemos nosotros tener con un tornillo, también aquí indicamos cómo aplicamos las cargas, la parte superior en la parte inferior, y vamos a tener nosotros un área de corte. ¿Sí? Eso se denomina esfuerzo cortante. Carga sobre área. ¿Cuál es la condición? Que la carga es paralela al área. Continuamos. Observamos, también podemos ver que las placas están actuando esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque si dibujo alguna de las placas, como si barreno, la carga está actuando ¿qué? P es perpendicular al área de la placa, pero paralela a el área del perno o tornillo que tenemos ahí. En este caso, comúnmente el que primero se va a romper va a ser el perno o tornillo.
También tenemos nosotros lo que se denomina esfuerzo cortante doble. ¿Qué sucede? Que tenemos nosotros del lado izquierdo un elemento, una barra, a la cual aplicamos una carga P. Del lado derecho un elemento en C, ¿sí? Al cual también le aplicamos la misma carga P para que equilibre esto. ¿Qué va a pasar? En la parte superior, pues va a tratar de jalar el elemento y en la parte inferior también. Pero en la parte central la placa va a tratar de jalar el elemento en sentido contrario. ¿Qué va a suceder? Que aparecen aquí dos áreas de corte, área y área. ¿Sí? Lo que vamos a tener es algo que se denomina esfuerzo cortante doble, que es igual a la fuerza sobre 2 veces el área de corte. ¿Esto qué implica? Que para esfuerzo cortante simple, que es el anterior, pues solamente vamos a tener un punto donde se puede romper el perno, tornillo o remache. En este caso tenemos dos puntos donde puede fallar, ¿sí? Que están marcadas como las dos áreas. Entonces, me va a soportar un poquito más, el doble de carga que si tuviéramos esfuerzo cortante simple. Tome nota, voy a poner aquí. Ahí está, esfuerzo cortante doble. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Jóvenes? No, profe. Ok. Continuamos. Si ven, las ecuaciones que manejamos son muy sencillas para esfuerzo cortante. ¿Sí? Ahora, podemos tener también nosotros otra condición. Fíjense, aquí tenemos dos placas unidas mediante una serie de remaches, los cuales estoy marcando con color rojo. ¿Sí? Para esta condición, el esfuerzo cortante sería igual a ¿qué? A la carga sobre ¿qué? N por A, donde N es igual a ¿qué? Número de remaches. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que aquí para que falle mi sistema o para que se separen mis dos placas, pues primero tengo que romper todos los remaches que tengo. ¿Sí? Y todos estos remaches tienen un área. Entonces, por tanto, el área que se está poniendo a que se separen mis elementos, pues sería la suma de todas las áreas que tenemos de los remaches. Esta es la otra condición. Podemos tener también nosotros otra condición con la que estamos viendo abajo, donde tenemos también series de remaches en diferentes posiciones. Esto ya hay un cálculo el cual va a permitir cómo se distribuyen las cargas, porque dependiendo de cómo se coloquen los remaches, es la forma como se van a distribuir la carga sobre los remaches. Al final la carga aplicada va a ser, la carga total se va a distribuir entre todos los remaches, pero va a depender en función a la geometría que tengan los mismos en su posición. Continuamos. Ahora, vamos a hacer un pequeño problema para que veamos nosotros cómo se aplica esto. Toma nota de el problema mientras acepto a sus compañeros. Ese es el problemita.
Ese cuando ya lo tengan. Por mi parte ya, profe. Más me avisan. Ya está, profe. ¿Está? Ok, vámonos a nuestra hoja de trabajo. Ok, vamos a empezar. ¿Qué datos tenemos? Un diámetro de 3 sobre Diámetro. Ok, 3 octavos. permítanme un momento, jóvenes. ¿Cuánto el diámetro? 3 octavos. De todos los dos remaches. Sí. Son 3 octavos. ¿Me permiten unos 5 minutitos, jóvenes? Y ahorita continuamos. Sí, profe, sí, profe. Está bien. Claro, profe. Ok, permítame tantito.
Continuamos, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Qué otras cosas tenemos como datos? Esa fuerza P de 800, de 800 libras. Sí. ¿Qué nos piden determinar qué? El pasador y el pasador en B. ¿Pero qué nos piden en esos El pasadores? esfuerzo El cortante. esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en A y el esfuerzo cortante en B. Empezamos. Para analizar eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra A B. Esta barra tiene actuando una carga de 800 libras. ¿Qué otra cosa tiene actuando? En el punto A vamos a tener una reacción y en X y en Y. En el punto B, ¿cómo estaría actuando la carga, jóvenes? Pues no está inclinada. Y vamos a considerar que está actuando en ese sentido, hacia arriba. ¿Por qué? Porque si buscamos nosotros nuestro pistón en la parte inferior, a la hora de aplicar la carga de 800 libras, ¿qué estamos haciendo sobre el pistón? ¿Lo estamos tensionando o lo estamos comprimiendo? Comprimiendo. Comprimiendo. Ok, entonces quiere decir que está actuando la carga en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el pistón. ¿Y cómo debe actuar sobre la barra? Igual y de sentido contrario. Y esta vamos a llamarla fuerza en B. ¿Qué otra cosa me dan como dato que esta fuerza en B, qué ángulo tiene? 20 grados. 20 grados. 20 grados. Y pues voy a considerar que tengo una reacción a Y en ese sentido, una reacción a X en ese sentido. Pues estoy suponiendo los sentidos, nada más como referencia. ¿Qué otras cosas tenemos como datos? Las distancias de 8 pulgadas y de 72 pulgadas. ¿Hasta ahí vamos? Tome nota.
¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es la suma de fuerzas en X de esa barra igual a 0. ¿Y esto qué nos daría? Menos RAX más FB. ¿Por qué función? La componente en X de esta fuerza. Y FB. Al coseno de 20, ¿no? Coseno de 20. ¿El coseno qué te representa? ¿Qué función es? ¿Cateto qué? Puesto. ¿Cateto puesto? No. Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Ok. ¿Y FX es cateto adyacente al ángulo? Se los voy a marcar aquí. Aquí tienen ustedes FBY. Y aquí ustedes tienen que ¿sería el cateto adyacente o cateto opuesto al ángulo? Adyacente, ¿no, profe? Cateto adyacente al ángulo. En el caso de f de bx es opuesto. Cateto opuesto. ¿Qué? ¿Sería función qué? Seno de 20 grados. Jóvenes, les está fallando mucho las matemáticas básicas. ¿Sí? Y si no se ubican en eso, van a tener muchos problemas. Sería cateto opuesto al ángulo. Ok. ¿Es todo lo que tenemos sobre X? Sí, profe. Seguimos con suma de fuerzas en Y. Igual a 0. ¿Qué tendríamos? RAY. 0 es igual a RAY más FB. ¿Por qué funciones sería en este eje? Coseno. Coseno. Coseno de 20 grados y menos 800. Así es. ¿Sí? FBY es negativo también, disculpen, falta poner ahí. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ahora seguimos con la suma de momentos en el punto A. Igual a 0. ¿Qué tendríamos? Considerando en sentido contrario a la manecilla del reloj. Tendríamos Más menos, fb. Ah, no. menos, a ver, díganme, FB, ¿por qué? ¿FB qué? ¿FBX o FBY? fb. fby. FBY. ¿Por qué distancia? Por el coseno de 20, ¿no? Aparte y también por FY los por 8 pulgadas. coseno de 20. No, pero ya puse FBY, ¿eh? Ah, bueno. ¿Por qué distancia? Por 8. Por 8. ¿Menos qué? Las 800 libras. ¿Por cuánto? Por 80. Hasta ahí vamos. Y eso, como decía, FBY, sabemos que es FB, ¿por qué función? Coseno de 20 grados. Es igual, menos 800
por 80. ¿Y de aquí qué podemos despejar? La fuerza en B. Si lo hacen, por favor, Oiga, profe, mande. al FB coseno de 20 no le falta el 8, ¿Perdón? el de la distancia, a la fuerza en B Sí, coseno por 20 no le sí, falta la distancia. sí, tienes razón. Permíteme un A ver. momento. Faltó indicar por la distancia, ¿verdad? Permíteme. Vamos a borrar esto. FB coseno de 20 por 8 menos 800 por 80. ¿Y cuánto nos da FB? Profe, a mí me salió 8521.97. ¿A los demás? 8513.42. 8513.42. 1513. Sí. Sí. ¿Todos los demás están de acuerdo con este valor? Sí, profe. Sí, profe. 8513. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Entonces ya sabemos que esto vale 8513.42 libras. Ok, pero nos faltan las fuerzas en el punto A. ¿Sí? ¿Tendremos algún problema en determinar la reacción en A? X, de suma de fuerzas en X. RAX es FB, ¿por qué? Seno de 20. De 20 grados. Y esto me va a dar igual a 8513.42. ¿Por qué? ¿Y cuánto nos daría RAX? 2911.76. ¿2000 qué? 2911.76. 11.76 libras. ¿Tendrán ustedes algún problema en determinar RAY No, de suma de fuerza en Y? Si lo hacen, por favor. ¿Cuánto sería? A mí me dio 7199.99, redondeando 7200 libras. ¿7000 qué? 199.99, redondeando 7200. 7200. ¿Todos de acuerdo?
¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Pero en realidad lo que nos interesa a nosotros es encontrar las resultantes de estas dos fuerzas. Sabemos nosotros que tenemos RAX que tiene un valor de ¿cuánto? ¿Jóvenes? RX 2911.66. 2911. Punto 76. Y RY 7200. pues obtenemos su resultante. RA, ¿cómo tenemos la resultante RA? Con Pitágoras. ¿Raíz de qué? De 2911.76 al cuadrado más 7200 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? A mí me salió 7766.48. ¿Los demás? 7766. 66. Ajá. Sí, profe, 7766.48. ¿Los demás? Sí, profe. Ahora, ya que tenemos eso, pues vamos a calcular qué esfuerzo tenemos nosotros en los pernos. Acaban de tomar nota para continuar. Ese cuando ya lo tengan. De mi parte ya, profe. Ok. Vamos a empezar con el perno en A. Voy a mover la figura para tenerla del lado izquierdo. Me va a servir como referencia. Perno en A. ¿Están ustedes de acuerdo que esa fuerza está actuando sobre la barra? ¿Qué quiere decir? Que tenemos el perno en A. Ahora, el perno A me dicen que está actuando ¿a qué? Aquí. Me dicen que está actuando a doble cortante porque tenemos nosotros esta condición. De este lado tenemos una oreja y del otro lado tenemos otra oreja. ¿Eh? Pues tenemos dos orejas sobre nuestra base y el perno se encuentra
en esta zona. Aquí tenemos el perno. Por tanto, si la fuerza está actuando en ese sentido sobre la barra, como lo tenemos aquí, sobre el perno, ¿cómo debe actuar? En sentido Paralela. contrario, hacia arriba. Vamos. Hacia arriba, ¿no? Sí, sí. ¿Están de acuerdo que esta fuerza que RA que acabamos de calcular es sobre la barra? ¿Jóvenes? Sí, profe. Al pasarlo sobre el perno, ¿cómo sería? En sentido contrario. ¿Vamos? Sí, profe. Y, por tanto, ¿qué teníamos nosotros del otro lado? Pues vamos a tener dos áreas sobre las cuales actúe. Por tanto, actúa esfuerzo cortante doble, V sobre 2A. ¿Qué área nos dan del perno? Hay que calcularla. ¿Qué diámetro nos dan? 3/8 de pulgada. Al cuadrado sobre 4. ¿Qué área tendríamos? $11.34. 11.34, ¿seguro? Ah, no, permítame. Punto 11. Sí, Punto punto 11 11. cerrado. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, profe. Solo punto 11. No hay ningún número después. Bueno, es punto 110, por así decirlo, o punto 1104. Ok, 1104 sale. Que sean, ¿qué? Pulgadas cuadradas. Por tanto, el esfuerzo cortante en A sería igual a ¿qué fuerza cortante tenemos en A? Las 7.700 libras, bueno, 7.766. 48, ¿no? Sí. Libras. Sobre 2 veces el área de ¿cuánto nos daría esto? Me dio 35.174.27. 27, profe. ¿Sobre 27? Sí, es 27. A ver si me lo repites. Sí, 35.174.27. 27. 27. Sí. Libras sobre pulgada cuadrada. Vamos al perno en B. En B, ¿qué tipo de situación tenemos? Lo estoy marcando ahí con azul. ¿Están de acuerdo que tenemos un amortiguador del lado izquierdo y uno del lado derecho? Voy a marcar aquí con rojo. Aquí tenemos un amortiguador. ¿Y del otro lado qué? Tenemos otro amortiguador. ¿Cuántos amortiguadores tenemos ahí? 2. Por tanto, el perno, ¿cómo estaría actuando?
A la mitad. Simple o doble cortante. Doble. Es V sobre 2 áreas. ¿Sí? Sobre en B, ¿cómo está actuando la carga sobre la barra? Hacia arriba, sobre el plano, ¿cómo debe de ser? Hacia abajo. Y del otro lado voy a tener mis condiciones. Y voy a tener de nuevo que 2 áreas de corte. Por tanto, el esfuerzo cortante en vez de ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale V? 8513.42. ¿Qué área tenemos? La misma, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? A mí me dio 38.557.15. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el esfuerzo cortante que tenemos en cada uno de los pernos. A y B. ¿Dudas, preguntas? Por mi parte, ninguna, profe. ¿No? ¿Los demás? No, profe. Todo bien, profe. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, profe. Profesor, buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué pasó? Solamente quería preguntar, ¿cuándo va a ser el examen? ¿Es mañana o el miércoles? Cuando habíamos dicho, Lo olvidé. El 2. El miércoles. Ok, El miércoles. gracias, gracias. ok. Continuamos. Dejo de compartir. Tome nota del problema. Ese no se nota bien, pero esto viene así, ¿eh? Me dicen cuando lo tengan.
Por mi parte ya está, profe. ¿Los demás? Ya, por mi parte ya. Listo, profe. Bueno, ¿qué nos pide este problema? Determinar qué. El área de sección transversal, ¿no? El eje de sección transversal. ¿Dónde? En el punto BC. En la barra BC. ¿Sí? Quiero entender. Entonces, área de BC. ¿Qué otra cosa nos piden? ¿O es todo? ¿Y qué otra cosa todo. nos piden? El diámetro del El pasador de A y pasador en en B A y en y en B. B. Diámetro de A y diámetro de B. Si observan ustedes, en el punto A me están dando este acercamiento y en el punto B me están dando este acercamiento. Por tanto, el esfuerzo cortante en A sería simple o doble. Doble. En A es simple. En A es Es simple. simple, Y en B, Es doble. doble. desde ahí empezamos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Jóvenes? No, profe, ninguna. ¿No? Solamente voy a establecer los diagramas, ustedes van a hacerlo de tarea, ¿eh? No, es más, una vez lo hacemos. Está muy sencillo ese problema. Vamos al diagrama del cuerpo libre. ¿De qué elemento? AB. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos una carga de 1500 libras aquí. $1,500. Las distancias, ¿qué son? ¿Qué valor tienen? 2, Indico 4 aquí. y 2. 2 pies. De una vez lo convertimos a pulgadas. ¿Cuántas pulgadas serían? 24. 24 pulgadas 48. y 48 pulgadas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Aquí que tenemos borrar esto. Vamos a tener una fuerza la cual va a estar actuando. Voy a llamarla F, BC. ¿A qué ángulo? A 60 grados. Y vamos a tener del otro lado una reacción que
una reacción en X, una reacción en Y, RAY y RAX. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ah, profe. Ya que tengan ustedes, ¿qué pueden determinar? Con suma de fuerzas en X, ¿esto qué les va a dar? Igual a 0. ¿Y esto es igual a qué? Menos RA más qué. Fuerza de FBC. ¿Por qué función? Coseno de 60. El coseno de 60 grados. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y esto sería igual a qué? Menos RAY. Menos. ¿Están de acuerdo que sumo a las dos cargas son 3000? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Más. Sí. FBC, ¿por qué función? Seno. Seno de 60. Suma de momentos en A igual a 0, considerando positivos en este sentido, y sería igual a qué? A menos 1500, ¿por qué distancia? La primera carga. Por 24 por 2. Menos 1500, ¿por cuánto? La segunda carga, con respecto al punto A, ¿qué distancia tiene? 72 pulgadas. 72, 48 más 24. ¿Sí? Y luego sigue ¿qué? Más FBC, ¿por qué función? Acuérdense que la única que me va a generar esta es voy a bajar un poco esto. Este es FBC en Y, y aquí tenemos FBC en X. Que observan, FBC en X no me genera momento porque actúa sobre la misma línea donde actúa donde se encuentra el punto A, no tiene ninguna separación. Solamente FBC en X, disculpen, en Y, me produce momento. Y esa FBC en Y, ¿cuánto vale? FB, ¿por qué función? Seno de 60. ¿Y por qué distancia tendríamos hacia el punto A? 48, 48. 96. 96. ¿De aquí qué despejarían ustedes? La fuerza en BC. Sí. ¿Sí? Se despeja BC. Ok. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Si tienen FBC, el esfuerzo normal es igual a ¿qué? Sobre área. ¿Qué les está pidiendo el problema? ¿Determinar qué? Las áreas, pero ya nos dieron los esfuerzos, ¿no? Ok. Si tienes el esfuerzo, ¿puedes despejar aquí el área? Sí. Ok. Si les queda para que lo hagan, ¿sale? Ok, profe. Si ustedes tienen FB, todavía no lo sacamos, ¿verdad? Sacamos FBX y FBY. No me han dicho cuánto vale FBC. ¿Se me dicen? FBC a mí me dio 1732.05. ¿A los demás? También, profe. Igual, profe. Ok.
Fíjense, para el perno en B. Voy a dibujar su barra BC. ¿Están de acuerdo que esa carga que está actuando pasa igual y de sentido contrario? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y dónde están pidiendo? En el perno B. En el perno B, voy a dibujar aquí. Como está indicada la condición de mis cargas, la barra se encuentra por la parte central, la barra ABC, en su diagrama, vean, aquí lo tengo arriba, esta barra. ¿Ya la vieron? Le acabo de poner una palomita. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasaría la carga, esa carga? Igual y de sentido. Contrario. Y del otro lado, ¿cómo deben de actuar? Igual y de sentido contrario. Y está actuando, quedamos que está actuando a doble cortante. ¿Están de acuerdo? Sí. Si ustedes tienen, y esta sería área en B, si ustedes tienen el esfuerzo cortante y tienen la fuerza cortante en BC, ¿podemos calcular el área en B Sí. del perno? Y si tenemos el área, ¿podemos calcular el diámetro del perno? Sí. ¿Vale? Sí, profe. Perno en A. ¿Cómo está actuando el perno en A? A simple cortante. ¿Cómo está actuando la carga en A? ¿Cómo es su resultante de esa carga? No lo hemos calculado, ¿están de acuerdo? ¿Pues la pueden calcular? ¿O no? Sí, conociendo, ya, bueno, ya calculamos FBC. Ok. Entonces, consideramos que sobre la barra está actuando, no sé, en ese sentido. Por lo que estoy viendo, va a estar actuando así. Esta es fuerza en A. O reacción en A, disculpen, para que esté igual. Reacción en A. Me están diciendo que está actuando en qué tipo de cortante. Simple. Simple. Si ustedes calculan la reacción en A, podrán despejar el área en A y podrán despejar el diámetro en A. Sí. Bueno, pues se les queda de tarea. Está bien, profe. ¿Estamos? O sea, ya está todo el análisis, ¿eh? Ya solamente es los cálculos ahí, la talacha. Pero ven que es importante establecer qué tipo de condición tenemos en los apoyos, si es simple cortante o doble cortante, para poder determinar el valor de los diámetros, en este caso. El diámetro en A, pues se maneja como simple cortante y el diámetro en B como doble cortante. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Bueno, jóvenes, pues por hoy dejamos aquí la clase, nos vemos el día de mañana. Está bien, Gracias, profe. profe. Gracias. Hasta luego. Mañana Gracias, profe, nos vemos. nos vemos. Nos vemos, profe. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Disculpe, profe.
Sí. Yo el día de mañana tengo que ir a la escuela, pero Ajá. yo soy de la ciudad de Pachuca. Ajá. Tengo clase a las 2:30 de la tarde con el ingeniero Luis Rojas. Ajá. Entonces no sé si vaya a haber práctica. El problema no es ese, el problema es que están ampliando la carretera para el aeropuerto Santa Lucía de la México Pachuca. A ver, se supone que mañana nos toca práctica con ustedes. Sí, Ok. ¿Y a qué hora tienes clase con tu profesor? a las 2:30 de la tarde. Y nosotros tenemos la práctica de 1 a 2:30. No creo que exista algún problema, ¿sí? El problema es que tal vez a esa hora esté yo atorado en la carretera porque están reparando la México Pachuca en la ampliación de la carretera. Ok, bueno, pues, a ver, esperemos que vas a estar presente, ¿de acuerdo? Ok, de todas formas, ¿hay algún problema si me comunico con alguno de mis compañeros y me pasa la práctica? No, no hay problema, pero también te acuerdo que tú eres de los que están entrando en sobrecupo, ¿eh? Ok, ¿De acuerdo? sí. Vale, muchas gracias. Ok, hasta luego. Profesor, una pregunta. Bueno, es que intenté instalar de nuevo el programa, el que me había mencionado, el martes. ¿Perdón? No sé si se acuerda de mí. Sí, ¿qué pasó? Bueno, intenté instalar el programa de nuevo, la versión 4.1, pero bueno, el programa que vamos a ocupar mañana. No me resulta la computadora. Me presenta de nuevo el error. Y la única que me recibe